Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Edición Central. Quienes estarán para ustedes esta noche, Luis Francisco Brandón y mi persona, Andrea Romero. Bienvenido, Luis. Andrea, un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia de Telesur. Mucho que comentar de inmediato con nuestros titulares en Edición Central. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificó de irresponsable el intento de injerencia electoral y la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar el visado a la embajadora brasileña en Washington. Hablaremos también de Venezuela. Como parte del plan Venezuela Renace, el gobierno de ese país entregó 212 viviendas rehabilitadas en Caracas para el beneficio de más de 980 personas afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio. La Organización de Naciones Unidas alertó que el fenómeno climático denominado Super Niño podría sumir en hambruna aguda a casi 50 millones de personas más para este 2027. También más adelante, varios senadores oficialistas del gobierno argentino se declararon en contra de modificar la ley de tierras, frenando de esta manera las aspiraciones del Ejecutivo de liberar la venta de campos a capitales extranjeros. ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué dice la prensa? Más adelante en Enclave Mediática. Y en deportes, nuestro compañero Luis Fernando Villasmil ya se encuentra preparado. Adelante, Luisfer. Muchas gracias, Andrea, gracias, Luis. Y tendremos en nuestro segmento deportivo acá en Edición Central que las organizaciones políticas de Portugal y España pidieron este miércoles excluir a Marruecos como sede del próximo Mundial para el año 2030. Pero esta y otras informaciones más adelante. Y en el espacio cultural les contaremos que diversos gremios del arte en Perú exigen la derogatoria de la Ley 32.645, que crea el Colegio Profesional de Artistas. Con esta norma consideran que se busca limitar la libertad creativa de expresión y censurar a las voces críticas al Poder Ejecutivo. También el adelanto de la noticia, nuestra compañera Tatiana Portela desde Colombia, información a esta hora. Adelante. A 3 días de que el ciudadano estadounidense y presidente electo Abelardo de las Preyas se posesione en Cali, el presidente Gustavo Petro se despidió del pueblo colombiano desde Soacha. Desde ese espacio envió un mensaje contundente a las fuerzas militares y a los territorios más olvidados de Colombia. También el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acusa a Estados Unidos de intromisión electoral tras la retirada de visa a su embajadora. El gobierno brasileño calificó esto como un intento injustificado de interferir en las elecciones de octubre. Establecemos un contacto con nuestro compañero Nacho Lemus para ampliar la información. Adelante, Nacho. Saludos, Andrea, saludos, Luis. Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos en lo que va del mandato de Donald Trump y de Lula da Silva llegaron a su punto más bajo a partir de una determinación de Estados Unidos de revocar la visa de la embajadora de Brasil en Washington, María Luisa Ribeiro Biotti. Ella actuaba en Washington y podrá permanecer en Washington. Sin embargo, si sale de Estados Unidos, necesitará una nueva visa para poder realizar sus actividades. Estados Unidos alega que estas acciones podrán ser revertidas, que será reintegrada la visa de la embajadora brasileña si es que Brasil aprueba al embajador propuesto por Washington, Daniel Pérez. Del otro lado, el gobierno brasileño alega que se llevó a cabo un proceso normal, el rito normal que se suele llevar a cabo para dar lugar a la aprobación del embajador propuesto por Washington, pero que nunca se coloca el nombre, se publica el nombre del embajador antes de ser llevada a cabo la aprobación y cumplió los Estados Unidos de esta manera, rompió con el rito normal para llevarse a cabo entonces
el proceso de aceptación del embajador propuesto por los Estados Unidos, por el gobierno de Donald Trump en Brasil. Desde enero del 2025, Estados Unidos no tenía embajador en Brasil. Se llevan a cabo las actividades a partir de una encargada de negocios. De repente Washington decidió que apresurar a Brasil para que se lleve a cabo todo este proceso, y en ese contexto entonces se llevó a cabo la revocatoria de la visa de la embajadora propuesta por la embajadora de Brasil en Washington. El presidente Lula da Silva, durante una entrevista que se realizó durante la jornada de hoy, se refirió al tema. Estados Unidos no dio importancia a su embajada en Brasil, porque hace 1 año y medio que estando en el poder no enviaron a su representante para aquí. Y ahora intentan enviarlo y creen que tenemos la obligación de aceptar en la fecha que ellos quieren. Eso no es lo correcto ni es posible. Nosotros queremos ser tratados con respeto. 10 días antes de la revocatoria de la visa de la embajadora brasileña en Washington, 2 diplomáticos intentaron obtener permisos para llegar a Brasil, y diplomáticos de los Estados Unidos, y estos permisos fueron rechazados por el gobierno brasileño. El gobierno brasileño, en una nota publicada durante la jornada de ayer, explicó que estos diplomáticos no tuvieron acceso a Brasil porque pretendían llevar a cabo una campaña para deslegitimar el sistema electoral brasileño. Entonces, en este contexto también se dio la revocatoria y todo el conflicto que se llevó a cabo en torno a la embajadora brasileña en Washington. Sobre eso también se refirió el presidente Lula da Silva en relación a los intereses que están por detrás de la campaña electoral brasileña, intereses por parte de los Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Brasil no solo está preparado, sino que también va a enfrentar a cualquier persona de afuera que quiera interferir en nuestro proceso electoral. Hay algo que es necesario dejar claro. He dicho las veces que hablé con el presidente Trump que somos 2 hombres de 80 años de edad. Somos presidentes de 2 de las democracias más importantes de la región y, por tanto, debemos transmitir a la gente que vive en nuestra región sobriedad y el mundo que tanto lo necesita, serenidad y responsabilidad. Fueron varias las acciones que llevó a cabo el gobierno de Donald Trump en torno a la injerencia sobre la campaña electoral que se lleva a cabo en Brasil. Hay que recordar que hubo denuncias durante los últimos días de que el consulado de los Estados Unidos convocó a algunos influenciadores de extrema derecha para llevar a cabo diálogos previos a las elecciones presidenciales en Brasil. También hay que recordar los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a modo de sanción sobre algunas medidas que toma el gobierno brasileño, y también hay que recordar la relación que tiene el gobierno de Donald Trump con la candidatura de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de la República, preso en estos momentos, teniendo en cuenta también que otro de los hijos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se encuentra en los Estados Unidos y ha sido un actor que explícitamente gestionó los aranceles puestos por el gobierno de Donald Trump contra productos brasileños. Entonces, todo esto da contexto a esta escalada de las tensiones entre Washington y Brasilia, que tuvo su ápice durante la jornada de ayer con la revocatoria de la visa a la embajadora brasileña. Lula da Silva se refirió entonces a una serie de mentiras que se están llevando a cabo en torno a la campaña electoral y los intereses también que tienen los Estados Unidos sobre la candidatura de Flavio Bolsonaro. Escuchar al presidente brasileño. No acepto mentiras sobre Brasil. Este país es muy grande, tiene mucha historia y mucha responsabilidad, y nadie puede imaginar que va a derrotar a Brasil con mentiras. No se puede. Nadie puede pensar que va a entrometerse desde afuera, digamos, influir en nuestras elecciones. Si quieren hacerlo en otro país, que lo hagan. Aquí en Brasil no lo van a hacer. Ahora, si quieren venir aquí, si es el secretario de Estado quiere venir a hacer campaña para mi adversario, puede venir. Incluso me parece bien que venga a dar su discurso, porque yo quiero de una vez por todas, si va a disputar elecciones, derrotarlos a todos juntos. Ese es el punto. Ahora, con mucho respeto, no soy de hacer bravatas, pero es lo siguiente. Quien manda en nuestro país es el pueblo brasileño. Quien gobierna este país soy yo. Y quienes disputan las elecciones aquí son los brasileños. Y cualquiera puede participar. Así que el mensaje es claro. No se metan, porque dudo que en su país exista un sistema electoral más honesto que el nuestro.
Muchos aquí en Brasil hablan de una elección que no se da entre partidos políticos, sino entre el gobierno de Lula da Silva y la administración de Donald Trump, porque los intereses de los Estados Unidos se manifiestan explícitamente sobre esta campaña electoral que se desarrollará en su primera vuelta el próximo 4 de octubre en Brasil. Queda mucho, todavía menos de 2 meses ya hacia esa fecha, y estamos muy atentos entonces a todos estos hechos que sean no solamente en cuestiones internas, sino también en cuestiones de geopolítica y exteriores en torno a la elección presidencial en Brasil. Estudios. Sí, sin duda. Y, por supuesto, intereses que han visto replicados en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Esperamos saber cómo surge esta noticia en Brasil con toda esta información que nos presentas. Muchísimas gracias, Ignacio, por el reporte. Y nosotros vamos a seguir hablando de Argentina, de Brasil, porque el gobierno ha pedido a Argentina que retire a su embajador en medio de crecientes tensiones diplomáticas producto de los reiterados insultos del presidente Javier Milei. El Ejecutivo brasileño considera que las nuevas declaraciones de Milei contra el presidente Lula da Silva hicieron inevitable profundizar la respuesta diplomática. De esta forma, Brasil mantendrá su representación en Argentina a través de un encargado de negocios, mientras que el regreso de su embajador queda suspendido sin plazo definido. Medios internacionales califican la medida como la más severa contra Argentina en décadas, la cual fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. El gobierno argentino señaló al mandatario brasileño Lula da Silva como supuesto responsable de la crisis diplomática entre ambas naciones. El canciller Pablo Quirno, en una conferencia de prensa, aseguró que fue Brasil quien tomó la decisión unilateral de retirar a su embajador, minimizando los calificativos que Milei utilizó contra Lula tras participar en un acto político del ultraderechista Flavio Bolsonaro. El funcionario argentino describió el conflicto como una diferencia ideológica y política, evitando condenar los dichos de su presidente y desligando al gobierno de toda responsabilidad. El canciller acusó al mandatario brasileño de haber hecho injerencia en la política interna argentina durante su visita a la expresidenta Cristina Fernández. La postura de la Cancillería refleja la decisión de Buenos Aires de no pedir disculpas a Brasilia por los agravios proferidos por Milei. El gobierno venezolano entregó 212 viviendas rehabilitadas en la parroquia Santa Rosalía de Caracas para el beneficio de más de 980 personas afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio. La entrega de los inmuebles rehabilitados forma parte de la agenda enmarcada en el Plan Venezuela Renace, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para garantizar el derecho a la vivienda tras los eventos sísmicos. En el estado de La Guaira, la región más afectada, se realizó la entrega de 60 apartamentos, permitiendo el retorno de 302 personas a sus hogares. Al respecto, la mandataria encargada elogió el trabajo logrado durante la reparación de estructuras luego de la devastación que afectó a los hogares venezolanos. Bueno, estamos acá en Santa Rosalía, la parroquia Santa Rosalía, en el urbanismo gigante de Latinoamérica, con la Comisión Presidencial para la Habilitación de Vivienda, con la presidenta del Plan Venezuela Renace, la alcaldesa de Caracas, voceros comunitarios. Hoy es un día de felicidad, porque estamos regresando 212 viviendas a personas, 983 personas que vuelven a sus casas. Gracias al Plan Venezuela Renace, a las brigadas comunitarias de Venezuela Renace. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que siguen las reparaciones en las viviendas en todos los estados del país afectados tras el doblete sísmico. Quiero informar que así como estamos entregando aquí en Santa Rosalía estas 212 viviendas, estamos reparando en todos los estados afectados más de 13.000 viviendas previamente habilitadas por la Comisión Presidencial. Más de 13.000 viviendas estamos reparando para beneficiar a 66.000 personas, madres, hijos, abuelos,
que en familia regresan a su hogar. Además, la mandataria encargada resaltó el plan articulado con la banca pública y privada para la compra de viviendas de los afectados por el doblete sísmico, con un subsidio del 80% por parte del Estado. Yo quiero aprovechar la oportunidad para recordar que hay un plan en la banca pública y privada para apoyar a quienes perdieron sus viviendas, que van a alquilar. Ya tenemos una nueva ley de arrendamiento, o que van a comprar. Hasta $70.000, el equivalente al precio de la vivienda, el gobierno venezolano está subsidiando el 80%. El restante 20% lo van a pagar en 25 años. Si la vivienda está entre $70.000 y $100.000 equivalente, el gobierno va a asumir el 50% de ese crédito y el otro 50% también van a ser pagaderos durante 25 años. También en Venezuela, más de 640 comunidades del estado La Guaira son atendidas actualmente con el suministro regular de gas doméstico y como parte de los trabajos de recuperación integral que se ejecutan en la entidad costera. Nuestro corresponsal Luis Tavera nos cuenta más detalles. Este es el despliegue logístico que impulsa la recuperación operativa del Estado. Camiones, talento humano y estaciones de llenado a máxima capacidad, listas para garantizar el suministro constante de gas doméstico en cada sector. Para atender de manera integral las zonas impactadas tras el sismo del pasado 24 de junio, un equipo técnico de más de 140 profesionales e ingenieros asumió el despliegue operativo en tiempo récord. El balance técnico incluye el retiro seguro de 149 tanques estacionarios y la cobertura efectiva en 649 comunidades, mediante la distribución de más de 133.000 cilindros de gas. Mi reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de PDVSA Gas Comunal, de la empresa de Gas La Guaira, nuestro compromiso con el pueblo de La Guaira en seguir garantizando que este servicio sea óptimo para poder garantizar así una atención integral de nuestro pueblo. A esto se le suma pues la atención del resto de los servicios públicos. Hoy tenemos el 99% de la energía eléctrica restablecida. Este esfuerzo integral se consolida con la entrada en funcionamiento de una moderna planta que beneficiará de manera directa a las comunidades. Para garantizar una cobertura total y sin intermediarios, estas unidades se desplegarán bajo una modalidad móvil en todo el territorio guaireño, optimizando los tiempos de respuesta. Como ustedes pueden ver aquí, esta es un camión móvil llamada planta móvil que tiene 5 tipos de llenado de gas. Este es móvil porque se puede mover a cualquier parte de nuestro estado, junto con una cisterna de gas que la tenemos allí. Vamos y hacemos los llenados en el sitio. Por ejemplo, si estamos trabajando en la parroquia Caruao, recogemos con los camiones pequeños todo lo que es los vacíos de gas y con estas unidades, desde los Caracas, podemos hacer el llenado en tiempo rápido y efectivo. Detrás de cada cifra y de cada cilindro entregado, late el rostro del compromiso profundo. Y bueno, a pesar de todo lo que estamos viviendo, estamos atendiendo a las comunidades, entendiendo que esto es un servicio de primera necesidad y que no le debe faltar a las familias, sobre todo a las más necesitadas. Con los vehículos listos y en marcha, la ruta de distribución arranca hacia su primer destino, la comunidad Campaña Admirable en la parroquia Caraballeda. Allí la organización vecinal y el trabajo en equipo se hacen evidentes. Rosibel Rodríguez, representando a su comunidad, recibe los cilindros de gas y verifica que todo esté en orden. Este sector fue afectado levemente, pero tenemos servicio de gas, como le dije, desde el día 2. El suministro de gas se realiza entre cada 10 a 15 días. No podemos decir que falta. En cuanto a electricidad, bueno, pese a la problemática que tenemos, que fue doble terremotos, mira, aquí el servicio de electricidad, de agua, ha funcionado. Cada ruta completada y cada hogar atendido confirman que la unión y la voluntad del trabajo son invencibles, con el esfuerzo incansable de su gente y un gobierno volcado a la calle. El Plan Venezuela Renace avanza con paso firme en cada rincón de La Guaira. En la cámara de Yonaiker Salazar, Luis Tavera, Telesur, La Guaira, Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de alto nivel con una delegación directiva de la Cámara Africana de Energía.
La actividad tuvo el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales en materia de hidrocarburos y abrir nuevas vías para la inversión internacional bajo principios de complementariedad, intercambio equitativo y desarrollo integral. Asimismo, durante el encuentro, la mandataria encargada revisó junto a la comitiva africana mecanismos de cooperación técnica y comercial orientados a fortalecer la capacidad productiva de los sectores petroleros y gasíferos del país suramericano. Por ello, este diálogo reafirma la vocación del gobierno venezolano de diversificar alianzas estratégicas con naciones del sur global, impulsando proyectos que garanticen soberanía energética y beneficios mutuos para los pueblos. Activistas británicos, en un gesto de solidaridad, se movilizaron frente al Banco de Inglaterra en Londres para alzar su voz y exigir la devolución del oro venezolano. Organizaciones como el Partido Comunista Británico, la Plataforma 12 de Octubre y el Nuevo Partido Comunista exigieron al gobierno el fin de las sanciones y la devolución inmediata de las reservas de oro venezolanas retenidas ilegalmente en la entidad bancaria. Los manifestantes denunciaron que el doble terremoto que recientemente azotó al territorio venezolano ha dejado una estela de devastación que se ve profundamente agravada por el bloqueo económico. Han hecho un llamado a la comunidad internacional para que responda al clamor del pueblo venezolano y respalde la revolución bolivariana, coreando consignas en apoyo al presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, exigiendo también su liberación inmediata. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, entregó la medalla por la valentía durante el servicio a los 18 integrantes de la Brigada Cubana de Salvamento y Rescate que prestaron ayuda en Venezuela. En el Salón Portocarrero tuvo lugar la ceremonia que honró a quienes, incluso a riesgo de sus propias vidas, dieron el paso al frente para brindar ayuda y asistencia al pueblo venezolano tras los dos terremotos casi simultáneos con magnitudes de 7.5 y 7.2 que azotaron al país caribeño el pasado 24 de junio. En la ceremonia estuvieron presentes los miembros del Buró Político, Lázaro Alberto Álvarez Casas y Roberto Legra Sotolongo, entre otras autoridades. La Brigada Cubana llegó el 28 de junio y trabajó largas jornadas en La Guaira junto a personal médico local y de otras nacionalidades. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció el Observatorio de Medios de Comunicación de Cuba. Reveló que casi el 75% de la audiencia en redes digitales no cree en la supuesta amenaza cubana fabricada por Estados Unidos. En redes sociales, el canciller cubano Bruno Rodríguez emitió el siguiente mensaje. El Observatorio de Medios de Comunicación de Cuba debate. En su estudio más reciente se demuestra que casi el 75% de la audiencia en redes digitales no cree en la supuesta amenaza cubana a la seguridad de los Estados Unidos, no aceptan los pretextos mendaces del secretario de Estado estadounidense ni su ridículo y burdo diseño mediático para justificar una agresión militar contra Cuba, dice el diplomático cubano a través de redes sociales. Al regresar, analizaremos cómo la alta inflación y los elevados costos de vida en Estados Unidos están asfixiando a miles de familias que pierden sus hogares por impagos hipotecarios, a pesar de que muchas personas sostienen hasta 3 empleos para intentar cubrir sus deudas. Luis. Ya regresamos con más información.
Gracias por seguirnos en Edición Central. Tras el acto de despedida del presidente colombiano Gustavo Petro, realizado en Soacha, lugar reconocido por su historia de lucha social, distintos sectores sociales y organizaciones campesinas comenzaron a trazar el panorama que enfrentará Colombia con el cambio de gobierno. Nuestra compañera Tatiana Portela nos brinda más detalles. Adelante, Tatiana. Así es, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Pues bien, el día de ayer el presidente Gustavo Petro hizo una despedida emblemática con el pueblo colombiano. Específicamente decidió que fuera Soacha el lugar en donde tendría su último discurso ante el pueblo colombiano. Recordemos que Soacha es un lugar emblemático por lo que pasó en la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en donde se presentaron las ejecuciones extrajudiciales. Desde allí, desde ese lugar, miles, cientos de jóvenes fueron reclutados forzosamente y otros fueron engañados para presentarlos como muertos en combate y así presentar cifras ante la opinión pública de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba ganando la guerra contra la extinta guerrilla de las FARC. Pues desde allí envió un mensaje no solamente a las fuerzas militares, sino a los pueblos campesinos, indígenas, sociales, estudiantes, en fin, un mensaje que va en vía de lo que se avecina con este nuevo gobierno de extrema derecha comandado por el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella. Pero para poder entender no solamente el anuncio que hizo el presidente, sino todo lo que significa los próximos nombramientos de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia en su cartera ministerial, hemos preparado para ustedes la siguiente nota. Tendrían que estar al servicio. Así, entre lágrimas, el pueblo colombiano se despide del primer gobierno progresista de Colombia. El escenario, Soacha, un lugar emblemático donde en tiempos del expresidente Uribe Vélez, militares secuestraron, asesinaron y reportaron como muertos en combate a miles de jóvenes. Allí el presidente Gustavo Petro hizo un llamado especial a las fuerzas militares y a las comunidades rurales, respetar la Constitución y defender la vida y el territorio. Si el ejército y la policía en esas regiones obedecen a la Constitución, bienvenidas sean. Pero allí donde obedezcan a las mafias, tampoco se les obedece. Las guardias libertadoras son para defender la vida del pueblo. No son paramilitares, sino que obedecen exclusivamente las asambleas del pueblo del territorio. Las comunidades aseguran que estas guardias de autoprotección no son una iniciativa reciente, sino una práctica histórica de resistencia. Hemos defendido el territorio sin las armas, solamente con la dignidad, con el respaldo que nos da el territorio, las comunidades para hacer nuestro ejercicio. Lo que dice el presidente, pues en su momento lo evaluaremos en las asambleas populares, la necesidad de salir a defender lo que se ha logrado en la reforma agraria, que consideramos que no fue suficiente, pero que sí fue necesario para las necesidades históricas que ha tenido el campo colombiano. La designación de Indalecia Duangón en el Ministerio de Agricultura fue cuestionado por las organizaciones campesinas, que temen un retroceso en la restitución de tierras y el fortalecimiento de los llamados frentes de seguridad, que en la historia de Colombia han sido grupos paramilitares. Fue asesor de Fede Palma cuando hubo este escándalo de las alianzas con los paramilitares en el sur de Bolívar. Entonces hay un recorrido bastante perturbador de este personaje que evidentemente no está a favor de lo que beneficia a las grandes mayorías y que pues tampoco está a favor de lo poco, mucho que se logró en esta reforma agraria de parte de este gobierno de Gustavo Petro. Está en riesgo, en lo poco que logramos fue que se asignaran unas tierras a campesinos que realmente sí lo necesitaban, pero que la reforma que, por ejemplo, nosotros desde el CNA estamos planteando va un poco más allá, ¿sí? Desde lo económico, desde lo social, de lo político, no se limita solamente a la tierra, que es un factor bien importante. En el frente laboral, la sombra de la precarización también se cierne sobre los trabajadores. El nombramiento de Natalia Torres en el Ministerio del Trabajo amenaza con revivir las peores fórmulas de flexibilidad contractual, poniendo en riesgo el salario digno y el pago de horas extras que el movimiento sindical
promete salir a defender en las calles. Con Alicia Arango fue su bandera, afortunadamente logramos pasar ese chaparrón, pero ahora nuevamente se vienen con el mismo tema, especialmente porque el vicepresidente, el señor José Manuel Restrepo, siempre estuvo vinculado con Duque y siempre estuvieron planteando desde la presidencia de la República esa política, la introdujeron en el Plan Nacional de Desarrollo, la logramos derrotar allí, pero esa amenaza seguirá existiendo. Así, el epílogo del cambio en Colombia queda marcado por un gabinete que anticipa confrontación, que no llegará para conciliar, sino para desmontar bajo la tutela de Abelardo de la Espriella lo poco que el pueblo colombiano logró conquistar. Ya lo veían ustedes entonces en la nota que hemos preparado sobre lo que se viene con este nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, pero en esa misma sintonía ya todos los movimientos sociales, estudiantiles, campesinos, indígenas, afrodescendientes se alistan para llegar hasta el Monumento de la Resistencia, esto ubicado en Cali, que es donde se posesionará Abelardo de la Espriella. Desde allí se concentrarán para rechazar la posesión de Abelardo de la Espriella y para decidir cuáles van a ser las acciones de desobediencia civil que se ampliarán durante los últimos o los próximos, más bien, 4 años. Gracias, Tatiana, por esta información. Continuamos. La inflación en México se desaceleró al 3.10% anual en la primera quincena de julio, su menor nivel desde diciembre del 2020. Nuestro compañero Antonio Aranda nos amplía la información. Una vez concluido el Mundial de Fútbol en México, los indicadores económicos en el país han mejorado de una manera muy significativa y se espera que así continúen lo que resta del año 2026. Las previsiones para el crecimiento económico se sitúan entre 1.1 a 1.2%, lo que se suma pues con la baja al pronóstico de inflación anual, y justo es de este último tema, la inflación, de lo que vamos a hablar en la siguiente nota que les hemos preparado, destacando principalmente pues cuáles son los elementos que han podido hacer que se contenga esta inflación, como lo decíamos, en sus mejores niveles desde el año 2020. Si me lo permiten, vamos a ver la pieza que les hemos preparado al respecto. En el mercado de la Merced, miles de personas hacen sus compras para la semana y notan cómo algunos precios han bajado y otros se mantienen estables. Sí, nos ayuda un poco más a la economía y pues obviamente para tratar de mantener tanto, por ejemplo, como ama de casa y comerciante, ¿no? El hecho de, pues el precio para el gasto, la bolsa, pues sí, es un poco, ahora sí que cómodo tratar así de economizar. Desde la primera quincena de julio, la inflación ha venido a la baja. En ese momento alcanzó la cifra más baja, 3.10%, un nivel que no se veía desde diciembre de 2020. De manera personal, algunas cosas aumentan, algunas bajan, pero en cuestión de economía creo que se ha mantenido normal. Como parte de la estrategia para contener la inflación, el gobierno federal y la iniciativa privada mantienen un acuerdo desde mayo del 2022 para mantener 24 productos de consumo básico a precios controlados. El gobierno de México estableció como meta una inflación no mayor al 4% para este año, y se está logrando. Únicamente considerando eso, o sea, como su meta de tener la inflación alrededor del 3%, diríamos que es una política altamente exitosa, ¿no? Porque pues, desde 2020 los niveles de inflación no estaban en estos, digamos, alrededor de la meta, ¿no? Se ha logrado contener a lo largo de los últimos meses. Pero incluso si la inflación cerrara el año con un 5%, como algunos analistas lo consideran, tampoco es un hecho catastrófico, explica el experto. Deberíamos pensar respecto a si realmente queremos que la inflación sea tan baja. Mantener niveles de inflación tan bajos tiene costos para el resto de la economía, y tiene costos sobre el empleo, y tiene costos sobre el ingreso, y tiene costos sobre el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión de que si me dan a escoger entre qué prefieres, que la inflación sea muy baja o que haya más empleo o mejores empleos para todos, denme el empleo todo el tiempo. La reducción de precios en productos de alto consumo como jitomate y huevo durante el último mes de junio contribuyó de manera significativa para el control de la inflación.
Pues es así como se va materializando lo que son las estrategias del gobierno central, el gobierno federal, para poder hacer frente a la inflación. A principios de año, pues había algunos productos de alto consumo, precisamente lo mencionábamos en la nota, el jitomate, que llegó a estar bastante caro en relación a lo que era el resto del año. Hoy que estuvimos precisamente en uno de los mercados más importantes de la Ciudad de México, más grandes, más abastecidos, pudimos observar que estos precios realmente han podido bajarse. El jitomate, que es un producto de alto consumo en nuestro país, pues ha podido ya mantenerse en un equilibrio, menos de $2 por el kilo, cuando llegó a estar casi en $4 el kilo. Y bueno, y esto agregado una serie de elementos que el gobierno federal también ha incluido. Por ejemplo, hay que recordar que también se ha contenido el precio de la gasolina, precisamente por acuerdos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum con los distribuidores de gasolina, y también lo que mencionábamos, este programa PASIC, que mantiene 24 productos a un precio controlado para que no se desborde precisamente pues los precios en general de la canasta básica, y esto pues ha ayudado a contener toda la inflación, que se espera pues cierre aproximadamente por mucho en 4% a final de este año, aunque ya veíamos al especialista, nos menciona que tampoco hay que tenerle miedo a una inflación un poco más alta, pero también controlada. Y bueno, todo esto cobra especial relevancia porque sabemos que al final del año, por lo menos en México, tenemos dos periodos importantes: el regreso a clases, donde los padres de familia pues también hacen frente a desembolsos importantes para que sus hijos vuelvan al ciclo escolar, y reunido junto con el fin de año, que son fiestas patrias, fin de año, y bueno, todo este entorno económico, por lo menos por lo que se ve en lo que dicen los analistas, lo que se ve en las calles, es que está conteniéndose y que se está manteniendo en equilibrio. Es el dato económico en México. Muchísimas gracias, Antonio Aranda, nuestro compañero desde México. Y seguimos hablando de economía, pero esta vez en Estados Unidos, porque la alta inflación y los elevados costos de vida han llevado a miles de familias a perder sus casas por no poder pagar la hipoteca bancaria. Y es que a pesar de que muchas cabezas de hogar tienen hasta 3 trabajos, las deudas superan sus ingresos y sus viviendas terminan embargadas por los bancos. Nuestro corresponsal en Nueva York, Henry Camelo, con más información. Invirtieron todos sus ahorros para dar la cuota inicial de la casa de sus sueños. Pero este sueño voló tan alto que sobrepasó sus capacidades de pago y terminaron perdiéndolo todo. Esta es la dura realidad que actualmente viven millones de familias en Estados Unidos, según el más reciente estudio de Atom Data, el cual reveló que las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 71% a nivel nacional entre 2020 y 2025. Entre los estados más afectados se encuentra en primer lugar Florida, seguido por New Jersey, Delaware, Illinois, California y Texas. Para el analista económico Luis Montes, esta crisis en el sector de vivienda de Estados Unidos está alcanzando sus puntos más álgidos debido a las contraproducentes medidas económicas implementadas por la administración Trump. Como bien sabemos, la inflación, la cual se está arriba del 4%, es decir, el doble del target anual de la Reserva Federal, que es el 2%. Eso juega un gran papel en la determinación de los intereses de las hipotecas, los cuales hace un par de días alcanzaron por primera vez en más de un año 6.85%, lo que te indica lo caro que está simplemente adquirir una casa. Tasha Brossard fue desalojada de su casa junto a sus 4 hijos por impagos hipotecarios, a pesar de trabajar como técnica en un consultorio médico, cortar cabello y limpiar casas en sus tiempos libres. El dinero simplemente ya no le alcanza. Según el reporte de Atom Data, el promedio anual de embargos de vivienda son 3 veces más en comunidades donde viven las minorías como los afrodescendientes e hispanos. Es algo muy triste porque el tiempo como estamos ahorita, la economía, con eso todos los precios de las provisiones, gas, gasolina, todo está subiendo. Y cuando suben los precios, todos los afecta a todos. Lastimosamente, Donald Trump prometió muchas cosas de las cuales poco ha cumplido, ¿verdad? En primer lugar, él fue
primeramente votado, ¿verdad? Porque supuestamente tenía este background de negocios y que iba a poder tratar mejor la economía. Lastimosamente, luego de ¿verdad? Ya casi año y medio en el poder, hemos visto que eso no es el caso. Hemos visto que la inflación se ha mantenido, incluso ha crecido. El desempleo está incluso más alto de cuando él llegó a la Casa Blanca. La gasolina, nada más, ¿verdad? Ha subido un 40% en lo que va de año tras año, en lo que vamos del 2026. Y esto en gran medida precisamente por otra de sus fallidas promesas, que fue que nos iba a sacar de guerras en el exterior, y por el contrario, ¿verdad? Nos ha metido a más guerras. Aunque el número de embargos aún están por debajo de los niveles alcanzados durante la crisis inmobiliaria de 2008, especialistas aseguran que de continuar la presión económica de la administración Trump sobre los estadounidenses, más familias podrían enfrentar el riesgo de perder el patrimonio por el que han trabajado toda su vida. Pablo Daniel Ho y Henry Camelo, Telesur, Nueva York. La Organización Mundial de la Salud insta a prevenir las picaduras de garrapatas tras detectar el virus Bourbon en Estados Unidos. La organización señaló que la enfermedad es poco frecuente, sin embargo, la mayoría de los casos registrados provienen de Estados Unidos. Hasta el momento, no hay un registro formal de la incidencia anual mundial del virus, ya que solo se ha descrito en un número limitado de casos. El primer y último registro que se llevó fue en 2014, donde solo se detectaron entre 6 y 7 casos, 2 de ellos mortales. La Organización Mundial de la Salud señala que aún no existe una vacuna para combatir el virus Bourbon, por lo tanto, instan a mantener las precauciones para evitar su contagio. La Organización de las Naciones Unidas alerta que el fenómeno climático denominado Super Niño podría sumir casi 50 millones de personas más en hambruna aguda para 2027. El organismo internacional estudió a 45 países que vulnerables por los cambios climáticos, en donde el fenómeno podría alterar lluvias, temperaturas y provocar sequías e inundaciones que afecten las cosechas. El informe de la ONU detalla que las proyecciones indican un aumento de más de 16 millones en América Latina y el Caribe. Centroamérica enfrentaría un incremento de 83% y África Oriental y Meridional en un 26%. Otros organismos vinculados a la ONU destacan que el hambre mundial ha disminuido por tercer año consecutivo, pero en 2025 todavía había entre 608 y 696 millones de personas con inseguridad alimentaria. Y expertos en Bolivia advierten que el fenómeno del superniño amenaza los nevados andinos y la producción de litio y mercurio. Los investigadores señalan que el país se enfrentará entre septiembre y noviembre a un aumento de temperaturas y afirman que afectará los hielos y el suministro de agua para el consumo humano. También aumentará la probabilidad de calor en llanos, la Amazonía y el Chaco. Expertos también alertan sobre la desaparición de los glaciares más pequeños por el fenómeno y esto pone en riesgo el abastecimiento del líquido vital para la población. El ejército de ocupación israelí intensifica las redadas ilegales y arrestos arbitrarios contra el pueblo palestino en la Cisjordania ocupada. El Estado sionista confirmó la ejecución de una operación militar a gran escala cerca de un campamento al norte de la Jerusalén ocupada en las últimas horas. Esta operación incluyó una campaña masiva de arrestos, allanamientos de viviendas en barrios, lo que obligó a varias familias a abandonar sus hogares. Durante la incursión, las fuerzas de ocupación emitieron mensajes amenazantes a los residentes a través de altavoces en los que exigieron la evacuación de la zona.
El Departamento de Prisioneros en Palestina denunció que el director del hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, Hussam Abu Safiya, sufrió fracturas en las costillas ante violentas agresiones que experimentó en la prisión israelí. El organismo ha expresado que el 27 de julio se reportó que Abu Safiya fue sometido a brutales torturas. Desde su arresto ilegal el 27 de diciembre de 2024, alertó que la administración carcelaria israelí sigue atacando a Abu Safiya pese a tener problemas cardíacos y costillas fracturadas. La difícil situación de salud del doctor se le suma que pasó 21 días en aislamiento bajo condiciones extremas, lo que empeoró su sufrimiento físico y psicológico. El doctor Hussam Abu Safiya es un pediatra y neonatólogo palestino que se desempeñaba como director del hospital Kamal Adwan, ubicado al norte de la Franja de Gaza. Abu Safiya se hizo ampliamente conocido por negarse a evacuar el centro médico en medio del conflicto armado para seguir atendiendo a sus pacientes en estado crítico. A propósito, fue arrestado ilegalmente durante una incursión israelí contra el centro médico y actualmente permanece privado de libertad sin cargos formales ni judiciales. Con esta información vamos a una breve pausa en nuestra edición central. Al regreso hablamos de varios senadores oficialistas del gobierno argentino que se declararon en contra de modificar la polémica ley de tierras, frenando de esta manera las aspiraciones del Ejecutivo de liberar la venta de campos a capitales extranjeros. Pero ¿qué dice la prensa, qué dicen los medios de comunicación? Más adelante en Enclave Mediática. No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática nos posicionamos en Argentina. Senadores oficialistas en ese país se declaran en contra de la reforma de la ley de tierras que pretende vulnerar, según la crítica, a los pequeños y medianos productores locales. Vamos a ver el siguiente material. La votación de la reforma de la ley de tierras en el Senado de la Nación Argentina, prevista para este jueves, enfrenta un escenario altamente incierto para el oficialismo, tras la conformación de que varios legisladores considerados presuntamente aliados a Javier Milei votarán en contra. El proyecto plantea flexibilizar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, elevando el límite provincial del 15% al 25% por provincia. Una propuesta que ha generado fuertes objeciones dentro del arco político. Entre las negativas confirmadas destacan las de las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, anticipadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, así como la de su homólogo Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama, quienes argumentan que existen prioridades legislativas más urgentes y rechazan ceder la propiedad del suelo nacional a capitales foráneos. Jaldo sostuvo que el gobierno carece de los 40 votos necesarios para la aprobación y advirtió sobre las constantes modificaciones que le hicieron al proyecto a último minuto para intentar sumar apoyos. En respuesta a la oposición que enfrenta la iniciativa, la senadora Patricia Bullrich apuntó directamente contra dos figuras del kirchnerismo, como el diputado Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, mientras el bloque justicialista, compuesto por 25 senadores, ya ratificó su voto en contra en conjunto,
El oficialismo intenta sellar acuerdos de última hora con sectores del partido Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical, así como fuerzas provinciales para alcanzar la mayoría en un debate cuyo desenlace permanece abierto. Es así como la resistencia en el Senado ratifica un freno necesario, recalcando que la tierra argentina debe ser para el desarrollo nacional y no una moneda de cambio para el beneficio de intereses foráneos. Revisamos los medios de comunicación a propósito de este tema. En primer lugar, destacamos la cobertura de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net, que titula de la siguiente manera: nuevos cambios al régimen de tierras reavivan el debate político en Argentina. Dice nuestro multimedio sobre el caso de empresas con participación estatal extranjera, cuyo texto de la Ley de Tierras Rurales exige la autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble y también la del Poder Ejecutivo Nacional. La presidenta del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, justificó esta modificación al sostener que el esquema actual aplica los mismos límites a zonas de alta productividad y a áreas menos codiciadas. Como un ejemplo, mencionó a la provincia de Río Negro, donde, según dijo, los extranjeros podrían tener mayor interés en tierras del Alto Valle y acceder a más superficie en esa región. Con esto, por supuesto, la polémica y el debate en torno a la ley. Y desde el portal Página 12 de Argentina, también el titular sobre el tema dice: sin ley de tierras, ¿cuáles son los cambios clave del proyecto que tratará el Senado? La información se centra en otro punto cuestionado que modifica el proyecto y es la ley de manejo del fuego, una normativa vigente que impide cambiar el uso de tierras afectadas por incendios para evitar que se prenda fuego con fines inmobiliarios, turísticos o productivos. El proyecto elimina parte de estas restricciones y limita la protección a un grupo más reducido de terrenos, mostrando cómo el gobierno busca facilitar futuros emprendimientos sobre tierras incendiadas y debilita una herramienta creada para desalentar incendios intencionales. Y por último, la lupa en Más Perfil a propósito de este tema en Argentina, y dice lo siguiente: Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, dice: la reforma de la ley de tierras pone en vilo la integridad territorial. El análisis de este abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, señala que la reforma impulsada por el gobierno elimina restricciones esenciales para la compra de tierras por parte de ciudadanos o de empresas extranjeras. Asegura que la idea de este gobierno es que no existiese ningún límite, que se pudiesen comprar estados, personas extranjeras, físicas o jurídicas, en toda la tierra que quisieran, resaltando que no hay ningún tipo de argumentos para esta regresión. Así las cosas en Argentina, muy atentos a esta polémica ley en ese país, y nosotros muy atentos también más adelante con información deportiva de la mano de nuestro compañero Luis Fernando Villasmil. Ya regresamos. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro segmento de deportes. Tenemos que organizaciones políticas de Portugal y España pidieron este miércoles excluir a Marruecos como próxima sede del Mundial 2030. Veamos. Las organizaciones políticas portuguesas enviaron su posición al primer ministro, indicando que no existen condiciones ni garantías políticas de seguridad y cooperación leal entre Marruecos, España y Portugal para mantener esta organización conjunta. Señalaron que las décadas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y la represión al pueblo saharaui refuerzan la exigencia de excluir a Marruecos, añadiendo que la instrumentalización de ciudadanos en Ceuta confirma la falta de garantías. Finalmente subrayaron que la diplomacia con España debe activarse de inmediato para asegurar la organización del Mundial 2030 sin Marruecos. En tanto, la declaración en España planteó que a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta, se debe revisar la organización conjunta del Mundial 2030. Señalaron que el fútbol no puede servir para blanquearlo todo y que corresponde actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos.
subrayando que la defensa de derechos humanos, la protección de la infancia y la preservación de la vida humana deben formar parte de la gobernanza de los grandes eventos deportivos internacionales. Por su parte, la FIFA reconoció este miércoles, tras una reunión celebrada precisamente en Marruecos, que cometió errores en su proyecto fallido del FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que finalmente no logró cumplir con las expectativas ni alcanzar los objetivos planteados. Ante esta situación, el organismo rector del fútbol mundial asumió en un comunicado la responsabilidad de las deficiencias registradas durante el proceso y ofreció sus disculpas a las partes afectadas e involucradas. Asimismo, la institución señaló que tomará esta experiencia fallida como un aprendizaje para reevaluar sus mecanismos de gestión interna, ajustar sus metodologías de trabajo y garantizar que las futuras iniciativas de desarrollo futbolístico cuenten con la viabilidad y transparencia necesaria para beneficiar de manera efectiva a la comunidad del fútbol internacional. Mohamed Salah es oficialmente el nuevo jugador del Trabzonspor de la Superliga de Turquía. El delantero egipcio de 34 años de edad aterrizó este miércoles en Estambul, donde lució los colores de su nuevo club y fue recibido de forma multitudinaria por la afición antes de someterse a los exámenes médicos de rigor. Salah se une al equipo con un contrato por 2 temporadas luego de finalizar su vínculo con el Liverpool tras casi 10 años en el club, donde se convirtió en uno de los máximos referentes de este equipo inglés con un registro de 257 goles en 442 partidos oficiales. Además, conquistó una Champions League y 2 Premier League. El atacante utilizará el número 61, una cifra icónica y de gran valor cultural para la ciudad de Trabzon, para los aficionados del club, y este número también representa la identidad, la cultura y el orgullo de esta región. Por su parte, la Federación Marfileña de Fútbol oficializó la decisión de fijar al mando de la selección al técnico francés Hervé Renard, estratega que ganó la Copa Africana de Naciones en 2015 con los Elefantes. Así que el dirigente francés vuelve a un equipo que conoce muy bien, con la misión de guiar a la selección nacional en su preparación y participación en las próximas competiciones internacionales. Este nombramiento se produce por la sucesión de Emerse Faé, cuyo contrato expiró el 31 de julio de 2026 y no fue renovado tras hacerse cargo del equipo a mitad de temporada y llevarlo a la victoria en la Copa Africana de Naciones 2023 en casa y luego guiarlo a los 16avos de final del Mundial 2026. El míster decidió no continuar. Mientras tanto, Hervé Renard participó recientemente en 2 partidos del Mundial 2026, sustituyendo de urgencia a Sabri Lamouche en el banquillo de Túnez. El guardameta internacional Bociña fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Colo-Colo, marcando un hito al incorporarse al fútbol chileno tras una destacada trayectoria internacional. Así que durante su presentación, el experimentado portero expresó su entusiasmo por asumir este nuevo reto en un club con tanta historia y presión, revelando que le sorprendió la oportunidad, pero que llega con el compromiso total de aportar su liderazgo, jerarquía y seguridad bajo los 3 palos para defender la camiseta del equipo en sus desafíos locales y en también los internacionales. Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Y antes de más, agradecer al presidente, al Colo-Colo, por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo, y estoy muy feliz de estar en Chile. A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y en ligas, en clubes no muy grandes, pero siempre dentro de mí dice a mí mismo que yo era jugador de equipo grande,
Entonces, cuando apareció el Colo-Colo, que es el más grande de Chile, no había dudas. Ya tenemos a Bociña entonces en Sudamérica. Vamos a repasar ahora acciones de la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Y les comentamos que Colombia sumó oro y bronce en el levantamiento de pesas de la mano del deportista Duván Ferrer. Así que Duván firmó una gran actuación en la categoría de los 60 kilogramos al conquistar la presea dorada con 123 kilogramos en arranque, seguido muy de cerca por el cubano Otto Oñate, quien levantó 121 y completó el podio el dominicano Luis García con 119 kilogramos. Pero no todo quedó ahí, y es que Duván Ferrer también logró medalla de bronce en el envión con 146 kilogramos, solo superado por el dominicano Luis García con 153, mientras que el oro fue para Otto Oñate de Cuba con 118 kilogramos. Por su parte, en el atletismo, específicamente en los 1500 metros femenino de Santo Domingo 2026, la corredora cubana Dayle Cooper se llevó la medalla de oro. Además, implantó un nuevo récord centroamericano y del Caribe con un tiempo final de 4 minutos y 7.46 segundos, con el que batió el récord anterior, que era de 4 minutos 10.39, logrado por la venezolana Jocelyn Brea en la edición de San Salvador 2023. Cabe destacar que Cuba también consiguió la presea plateada en la prueba, y es que la cubana Anislady Ochoa cruzó la línea de meta a 1.41 segundos del primer lugar y completó el podio, quedándose con la de bronce la mexicana Lorena Rangel a 4 segundos.60 de la ahora histórica Dayle Cooper. Por su parte, la karateca venezolana Yorgelis Salazar conquistó la medalla de oro en la categoría de los menos 50 kilogramos de kumité femenino durante estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Salazar aseguró el primer lugar del podio tras superar en el combate final a la atleta local Nayelis Guzmán, la que le permite ratificar su destacada posición en el circuito internacional. Así que gracias a esta importante victoria, la representante venezolana sumó la presea dorada número 24 para la delegación de Venezuela en esta justa deportiva. Así que nosotros nos vamos a ir directamente a Santo Domingo, capital del deporte, en este agosto de 2026. Hoy la jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que nos trae emociones vibrantes con el debut de varias disciplinas y las clasificatorias en halterofilia femenino. Así que nuestra corresponsal Daisy Toussaint nos trae los detalles. La jornada arrancó con destreza y elegancia sobre el agua, gracias a la natación artística, disciplina que se estrena por lo alto en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Vivir esta fiesta deportiva en suelo dominicano evoca memorias imborrables y enciende la inspiración de las nuevas generaciones, tal como lo recuerda una leyenda viva del olimpismo. Una experiencia linda, porque yo recuerdo en 2003 siendo sede en los Panamericanos y ahora esta nueva generación que pueden tener y vivir esa experiencia frente a su fanaticada, a su familia, que en realidad es un sueño para cualquier atleta poder tener ese honor, representar su país en su país, unos juegos. La adrenalina continuó sobre el tatami con el debut oficial del karate en esta edición de los Juegos. Los combates desataron la pasión del público local y consolidaron el esfuerzo de atletas que defienden sus colores con el corazón en la mano, buscando dejar un legado imborrable en casa. Realmente cada competencia es una oportunidad de crecimiento. Para mí, pues este evento tiene una gran importancia porque aparte de que es mi última competencia, ya yo me retiro en este evento, también se está celebrando aquí en casa y no hay nada mejor para un atleta que poder competir en su país con las gradas llenas de su gente y tener ese honor de poder defender la bandera dominicana en República Dominicana.
Y es que el karate no solo mide la técnica y la fuerza, sino también el orgullo de portar con honor los colores patrios, representando a toda una nación que late al unísono con cada combate sobre el escenario internacional. Muy emotivo, ya que el ciclo pasado no pudimos competir, entonces este año sí estamos con nuestra bandera y con nuestro país. Y pues muy emocionada de poder representar a Guatemala una vez más. La potencia pura se hizo sentir en la plataforma de halterofilia. Los pesistas demostraron una resiliencia inquebrantable frente a la adversidad física, transformando el dolor y la disciplina en metales dorados para el orgullo de sus patrias. Me siento muy contenta y orgullosa de poder representar mi patria y poder darle la medalla de oro. No pude darle la medalla en arranque ya que he tenido una lesión de 3 semanas sin poder entrenar y ya a los últimos momentos pude recuperarme un poco para poder estar aquí y poder conquistar la medalla de oro. Cerrando la mañana en halterofilia femenina, el podio en arranque dejó oro para Venezuela, plata para Cuba y bronce para El Salvador. En los 48 kilogramos, el oro fue para República Dominicana, la plata para Venezuela y el bronce para Cuba, cerrando el cuadro de honor de esta disciplina. Desde Santo Domingo para Telesur, Daisy Tucen. Gracias a nuestra querida Daisy que se encuentra desde el mismo Santo Domingo, República Dominicana. Y hay que destacar también el medallero, porque México está dominando el medallero con 139 de oro, seguida de Colombia con 69 y Cuba en ese tercer puesto con 38. Por su parte, con este oro sumado por Venezuela llega a 25 y República Dominicana retoma nuevamente ese quinto puesto con 24 preseas doradas. Nosotros cambiamos de disciplina y vamos ahora con la neerlandesa Demi Vollering, que dominó con autoridad la quinta etapa del Tour de Francia femenino. Veamos. Este miércoles la quinta jornada se disputó sobre 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville en Beaujolais y estuvo dominada por la campeona de Europa, Demi Vollering, quien cruzó la línea de meta en 3 horas, 53 minutos y 54 segundos, sumando así la victoria 66 de su trayectoria profesional, y la primera en la presente edición de la ronda francesa. La suiza Marlene Reusser y la polaca Katarzyna Niewiadoma completaron el podio de la jornada. Con este resultado, Reusser se mantiene líder de la general, seguida por Vollering a solo 12 segundos. El Tour de Francia femenino continuará este jueves con una sexta etapa de 153,4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône, con 2.581 metros de desnivel y 6 ascensiones puntuables. Pasamos ahora al deporte blanco, porque el español Carlos Alcaraz no disputará el Abierto de Cincinnati debido a que todavía no se ha recuperado por completo de una lesión en la muñeca derecha. Así que la organización del torneo de Ohio confirmó la baja de este tenista español, lo que posterga una vez más su esperado regreso a la alta competición que estaba previsto para el Abierto de Cincinnati, el cual se va a disputar del 13 al 23 de agosto. La ausencia del murciano priva al torneo estadounidense de su vigente campeón. Recordemos que Alcaraz conquistó el título en Cincinnati del año pasado y debía defender la corona en esta edición. Así que la evolución de Alcaraz es positiva, tal y como se ha podido comprobar en las últimas fechas. Así que el jugador español ha elevado el ritmo en las sesiones preparatorias y golpea ya la pelota con relatividad normal, pero de momento está priorizando la rehabilitación y no volverá a las pistas hasta que no alcance su tono adecuado. Y de esta manera, damas y caballeros, finalizamos nuestro segmento deportivo. Vamos a una breve pausa para conocer entonces después la información cultural. Iniciamos nuestro recorrido cultural en la ciudad iraquí de Karbala, donde se festejó Arbaín, una de las conmemoraciones religiosas e interculturales más importantes del mundo. A continuación, en la siguiente nota, les contamos más.
Millones de peregrinos se reunieron en la ciudad de Karbala, Irak, para participar en el Arbaín, evento que conmemora el 40º día del martirio del imán Hussein, nieto del profeta del Islam, Muhammad, fallecido en batalla en el año 680 después de la Era Común. Los fieles recorrieron cientos de kilómetros a pie hacia la Ciudad Santa, movidos por su fervor religioso y su devoción espiritual, para asistir a una de las manifestaciones más grandes del mundo. Este es un viaje de amor. Seguramente ya han escuchado sobre este viaje. La vida en este viaje es una vida diferente. La vida en este viaje está llena de entrega y sacrificio por parte de quienes tienen la posibilidad. Y para todos está llena de bendiciones, misericordia y gratitud. Este año, el Arbaín cobró un nuevo significado bajo el peso de una profunda pérdida: el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, martirizado en febrero pasado durante una agresión conjunta entre Estados Unidos e Israel en Teherán. Aún así, el principio de Arbaín es el amor, y las millones de personas que asisten de diferentes países reconocen este valor como el mayor gobernante. Por más que intentamos vivir en el mundo solo con leyes, en la práctica eso no funcionó. Todos los juristas esperan que la gente respete los derechos y los gobiernos y el poder judicial. Intentar hacer que nadie oprima a otro, pero en la práctica hay opresión en el mundo y también se observan muchas injusticias en las sociedades. Así que decidimos que, en lugar de los conceptos como los derechos humanos, debemos hacer que el amor gobierne. Anualmente, los peregrinos se congregan en esta ciudad para renovar su compromiso con los principios encarnados por los mártires hace más de 14 siglos. No importa la religión, el idioma, la raza o el estatus social. Muchos cristianos vienen a la peregrinación de Arbaín porque el imán Hussein no invitó a la gente al Islam, sino a la libertad. La peregrinación de Arbaín de este año también se caracterizó por demostrar la resiliencia, devoción y unidad como forma de honrar los sacrificios realizados y continuar el legado de mantenerse firmes ante las agresiones de los gobiernos occidentales. Desde Karbala, Irak, ahora cambiamos de panorama y para ampliar nuestro titular lo hacemos en Perú, donde diversos gremios del arte exigen la derogatoria de la Ley 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas. Con esta norma consideran que se busca limitar la libertad creativa de expresión y censurar las voces críticas al gobierno. El rechazo a la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas sigue creciendo, debido a que atenta contra la libertad de creación y promueve la exclusión de los artistas que no cuentan con un título universitario, aseguran diversos gestores culturales. Este colegio va en contra de la misma naturaleza del arte. ¿Por qué razón no vale la pena? No está bien, no es correcto un colegio profesional de artistas versus un colegio profesional de médicos o de ingenieros, por ejemplo. Porque el colegio profesional lo que hace es proteger al ciudadano sobre una mala práctica. Entonces, ¿qué mala práctica puede tener el arte que daña a terceros? Ninguna. O sea, es un espacio elitista de censura. Eso es lo que va a hacer el Colegio Profesional de Artistas. La norma plantea ordenar y fortalecer el ejercicio de las artes a través de la acreditación de un título profesional o de una licenciatura en educación artística, hecho que resulta excluyente, ya que la mayoría se forma de manera autodidacta. Esta ley no nos representa, esta ley nos divide, esta ley genera jerarquías, esta ley desconoce, esta ley invisibiliza. O sea, esta ley no debe existir, definitivamente, ¿no? No nos integra. De acuerdo a la Red Nacional de Trabajadores de la Cultura y las Artes, cerca del 50% de artistas aprendió su actividad a través de una tradición familiar o comunal,
un 32% de forma autodidacta y solo un 20% acudió a una universidad. Esto hay que verlo dentro de un conjunto de paquete de otras medidas. Por ejemplo, la ley de cine, que también hay una censura, ¿no? Pero sí, claro, obviamente que busca comenzar a perseguir, a establecer ciertos límites a los artistas y sobre todo teniendo en cuenta el escaso apoyo que da el Estado. Si ese escaso apoyo que da el Estado comienza a ser, diríamos, instrumentalizado a través de estos colegios y de estas situaciones, puede ser muy peligroso. Para los entrevistados, la norma busca controlar a las voces críticas y a los opositores políticos, ya que prohíbe ejercer cargos directivos a quienes estén inhabilitados para la función pública, como es el caso de la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, quien ahora dirige el Colegio de Abogados de Lima. Nosotros tenemos un compromiso para presentar una ley que derogue justamente este colegio profesional. Hay una campaña que busca justamente desde el espacio de los trabajadores del arte y la cultura derogar esta norma, así que nosotros como bancada a nivel de diputados vamos a presentar ese proyecto de ley y vamos a hacer además que sea una iniciativa multipartidaria. Según los especialistas consultados, esta no es una norma aislada, ya que es parte de una serie de leyes contrarias al interés público y que recortan derechos para controlar espacios de pensamiento crítico. Desde Lima para Telesur, Ramiro Angulo Maquiavelo. Seguimos en Chile. Este próximo 15 de agosto, el Centro Cultural Gabriela Mistral albergará la 5ª edición del Día del Vinilo, coincidiendo con el Día del Rock chileno. Este encuentro gratuito reunirá a sellos multinacionales y creadores, impulsando la reactivación de la industria local. El retorno industrial del single de 7 pulgadas, prensado localmente por la fábrica Selknam Record Pressing, marca un hito en la música chilena al convivir armónicamente con las plataformas digitales. En este contexto, este día reúne a multinacionales, sellos independientes, tiendas y creadores en un encuentro de alto valor cultural. La jornada incluye una 20 de novedades y reediciones, firmas de autógrafos con figuras como los Bunkers y Congreso. Hablemos ahora del histórico músico uruguayo Rubén Rada, quien genera preocupación tras ser internado por una neumonía bilateral. El diagnóstico llega en pleno desarrollo de su ciclo musical en YouTube y previo al esperado regreso de Totem en Montevideo. Existe gran preocupación en la comunidad artística tras la desmejora del artista de 83 años, popularmente conocido como el Negro Rada. Es uno de los músicos, compositores y percusionistas más influyentes de la historia de la música popular uruguaya. Es de recordar que en el año 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria. Pese a este quebranto de salud, Rada se mantenía plenamente activo. Es internacionalmente reconocido como el gran precursor y embajador del candombe beat, un revolucionario estilo que fusiona las raíces afro-uruguayas del candombe con el rock y el jazz, también el pop, la murga y la música brasileña. Su evolución médica permanece bajo atenta observación. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Falta gente. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar.
Para finalizar, lo hacemos con el emblemático álbum Revolver de The Beatles, que cumple 60 años, publicado en 1966, un disco que revolucionó la música pop con innovadoras técnicas de estudio, psicodelia y composiciones vanguardistas, marcando un punto de inflexión definitivo hacia el futuro del rock mundial. El álbum celebra su 60º aniversario como una obra vanguardista que transformó para siempre la producción discográfica, con piezas clave como Tomorrow Never Knows, impulsada por la creatividad de John Lennon y las innovaciones del joven ingeniero Jeff Emerick. La banda introdujo técnicas revolucionarias como loops de batería, voces procesadas y guitarras en reversa. Fusionando la psicodelia, sonoridades hindúes y experimentación en el estudio, el disco abrió las puertas al futuro del rock. Recordar este hito trasciende la nostalgia, conecta a las nuevas generaciones con una memoria sensorial, donde la exploración musical demostró que el sonido no tiene límites. Y con este fragmento de este disco de los Beatles, finalizamos la presente emisión de Edición Central. Una vez más, gracias por su sintonía y por acompañarnos en cada uno de nuestros productos informativos. Soy Andrea Romero y será hasta una próxima entrega.